¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Aquí estamos muy contentos de saludarlos y darles la más cordial bienvenida a su programa Entrevistas, que es el programa número 2 de la séptima temporada. Saludamos como es nuestra costumbre. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en que nos estén viendo o escuchando. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Facebook Live, de YouTube y de LinkedIn. Y recuerden que estamos en Spotify, donde pueden encontrar las más de 60 entrevistas que llevamos al momento y donde, como les decía la semana pasada, ya se puede ver video, así que ahí pueden ver las entrevistas no solo en audio, sino también en video. Y bueno, estamos, como les decía también la semana pasada, estamos en TikTok como @Omar Entrevistas, así es que estamos en todas las redes. Y bueno, escríbanos, mándenos sus comentarios, saludos, recomendaciones. Como les comento, además de ser una conversación con nuestros invitados. Lo que buscamos es que sea una conversación también con ustedes y recordarles también que este es un programa, primero que nada, para pasarla bien, para pasar un buen rato, para conocer a nuestros invitados, aprender de lo que nos vienen a platicar y como decimos semana con semana, también reflexionar en torno a todos estos temas. Y bueno, tenemos también por aquí algo bien interesante. Quiero presentar, primero que nada, nuestro primer patrocinador. Tenemos aquí a Tu Futuro es Hoy, que están ya anunciándose aquí con nosotros. Quería ponerles esta diapositiva, no sé si se alcance a ver, pero bueno, ellos son asesores financieros y ven todo este tema de planes de ahorro e inversión. Así es de que muchas gracias por creer en nosotros y bueno, manden un correo a Miguel tufuturoeshoy.mx y van a recibir gratis una asesoría financiera. Así es que muchas gracias a Tu Futuro es Hoy. Y bueno, por aquí los tendremos. Eh, y bueno, quiero dar la más cordial bienvenida, ya la ¿No te oigo? No te escucho. ahí estamos. Ahí estamos. Ya me escuchas. Ahora sí, Ok, ahora sí. David. ¿Tú me oyes ahí? Sí, perfecto. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Muchas gracias ¿Cómo antes estás? que nada. Eh, quiero decirles que, bueno, te estamos robando algunos minutos de tus vacaciones en México, porque tú ahorita nos platicarás, vienes directamente desde Ginebra. Muchas gracias de verdad por este espacio. Y bueno, la idea es hacer, como decimos aquí, varios viajes. Uno de ellos obviamente es a Ginebra, otro es pues a la sede allá en Ginebra para que nos platiques un poquito y también un poquito sobre tu trayectoria. Y quería empezar, me acuerdo Ujú, mucho cuando platicamos por primera vez en WhatsApp, tú me ujú. dijiste que estaba cayendo una nevada impresionante por allá por Ginebra. Sí, Platícanos cómo es vivir con estas tormentas, y creo que fue una de las más fuertes, ¿no? ¿Entiendo? sí, bueno, nevó. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por No, gracias a invitarme ti. aquí a tu programa. Y la cuestión, sí, vivir en Ginebra no es fácil, pero tampoco es tan difícil. La cuestión es que sí, eh, bueno, han caído nevadas este año tremendas, no, pero no son como tipo Canadá, que la Okey, nieve te queda hasta acá y que no puedes, y que tienes que palear y cosas así. O sea, son fuertes nevadas, pero digo, tienes que poner sal y tienes que, bueno, palear un poquito, pero tampoco es tan tremendo. Lo que okey, sí es difícil es que no ves muchas veces el sol. Entonces, okey, por ejemplo, pasan un día, 2, 3, 4 y los días empiezan oscurito y siguen oscurito, frío, 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 frío y terminan oscurito y frío. Entonces, okey. no hay como aquí que en la mañana está un poco fresco y luego al mediodía sube la temperatura y Sube, lo claro. no, hay días que son todos así y hay y algunas veces son, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, a veces hasta 5 días sin ver
el sin sol. ver el sol. Entonces se hace como una nube, sobre todo en Ginebra, se hace como una nube muy gris, Okey. pero bueno, pero los días que sale el sol es una gozada. O sea, la gente Todo el sale, mundo o sea, sale a sí, sí, la gente sale de fiesta, o sea, sobre todo en el invierno. Y lo que tiene Ginebra, que es muy, muy bonito, es que tiene las ciudades alrededor del lago, ujú, el cantón de Ginebra y hay otros cantones de la Suiza romand, como le dicen la Suiza francesa, rodeando el lago. okey, Y este lago Lemán, que es bastante grande, se junta con Francia. Y entonces, si tú vas navegando, llegas a Francia, por ejemplo, a Evian, okey. de esta agua que es Sí, muy sí. famosa. Y bueno, entonces el lago Lemán es el de los lagos más grandes de Europa y es divino, es una cosa preciosísima y sobre todo ir caminando junto al lago siempre es como muy, muy relajante, muy zen, puedes ir a caminar. Los suizos tienen muy cuidadas sus calles, muy Demasiado, ¿no? limpias, sí, bueno, muy limpias, pero son muy conscientes de sus cosas, de su tierra, de sus flores, son muy cuidadosas, son quieren mucho la naturaleza. Yo diría que es un país muy, muy ecológico, digámosle así. Por ejemplo, su símbolo es un chorro de agua. Ajá, Hazte cuenta que entonces, eso te dice mucho, ¿no? De lo que que es, está por no aquí, mira. son ajá, exactamente, no son monumentos ni cosas, o sea, lo más importante es este chorro de agua que es espectacular. Que por algo, como bien dices, lo tienen así, ¿no? Por esta filosofía y por todo este, pues, cuidado de la naturaleza. Te quería preguntar justo esto que Ujú, decías hace ratito, si no, bueno, ¿qué tanto trabajo te costó adaptarte, tanto a la parte del clima, de no ujú. ver el sol y todo esto de la nieve, como a este tema de yo me quedé reflexionando de vivir en una ciudad y en un país tan ordenado, Sí. luego de venir de un país que no es tan ordenado, y también cuando regresas acá a México o cuando regresas allá, un poquito, ¿qué es lo que sientes y piensas? Pues mira, yo vivía antes de Ginebra, yo vivía en Miami. Okey. Y entonces, bueno, imagínate el calorcito, el Sí, bueno, mar, bueno, yo digo que Miami es la ciudad de mármol, porque es o mar o mol, es o sea, mármol. mármol. Y entonces, bueno, yo vivía ahí muy contenta y de repente, pues, la familia, por cuestiones del trabajo, nos fuimos a Ginebra. Ujú, Entonces, la verdad es que el cambio fue exageradamente drástico me puedo imaginar. porque de un día estar o sea, nosotros llegamos a Ginebra a principios de enero, Uy, en no, el bueno, mero invierno. Y un día anterior estábamos en Bermudas, en nuestra fiesta de despedida. claro. Y entonces llegamos a Ginebra y la verdad es que sí nos costó muchísimo trabajo el frío, Sí, claro. que no entiendes muchas veces los códigos de la gente, ¿no? O sea, además del lenguaje, que bueno, que es francés, Sí, o sea, empezar con un idioma que no te es familiar, no sabes más que unas cuantas palabras, claro. y también los códigos de los suizos, que es, por ejemplo, Sí. el silencio. Ujú, El suizo es muy, quiere mucho su silencio, okey. el ruido Lo para los valora mucho. suizos lo valoran muchísimo. El ruido es así como que, digo, hay una comisión del ruido que viene No a me tu casa. digas. No, sí, sí, que viene a tu Okey. casa para ver qué tienes que hacer para que no hagas tanto ruido o cosas así. Por ejemplo, uno de mis hijos tocaba la batería, entonces No, bueno. imagínate, entonces tuvimos que adaptar una Les parte que cayó la para que comisión del ruido. sí, para que no hubiera ruido, pero sí, imagínate tú que vas, al supermercado y no hay ruido. O sea, no hay. No es como Okey. aquí, no es como en México, no es como que vas al súper, está la musiquita y no sé qué, y que te anuncian, Voceando y las gente verduras. hablando. Sí, claro, y la gente hablando, y: "Oye, mira, ya viste". No, allá es un silencio impresionante. Sepulcral.
Wow, mira. No se puede hacer ruido, por ejemplo, los domingos no puedes usar máquinas. Por ejemplo, si quieres podar el pasto, si quieres, no puedes. Ok. Los domingos no abren tiendas, o sea, ¿En serio? sí, no abren más que las tiendas del aeropuerto. Ok. Entonces, sí, acostumbrarse a eso del silencio, ciertas cosas, por ejemplo, si te encuentras al vecino, bueno, y en tiendas y en todas partes, es bonjour, o sea, hola, ¿no? ¿Qué Sí, sí. tal? ¿Cómo está? Y si no saludas, pues, te ves mal. Ok. Si entras a una tienda, pues tienes que decir hola, buenos días. Y si pasas donde estás caminando en el bosque, te fuiste a caminar, pues hay que o sea, es muy así. Entonces, bueno, todas estas cosas aprenderlas, pero sí nos costó muchísimo trabajo adaptarnos a, a, a tantas cosas tan diferentes a este orden, Ujú. pero una vez que te empiezas a acostumbrar y le agarras la onda, entonces estás muy contento. Sí, claro. El camión llega a la hora en punto, el tren llega a la hora en punto. Entonces, si tú estás allí, sabes que vas a llegar y que el camión te va a llevar y que vas a llegar a tiempo a donde vayas, Como reloj eh, suizo, tal cual. como reloj suizo. Y si pasas por las líneas, el coche se va a parar para Sí. que pases. No es como aquí Y que tienes que correr como peatón, ¿no? Para sí, sí, sí. allá más Y bien se paran, sí. detalles así, ¿no? O sea, y la gente, por ejemplo, usa mucho su sistema de transporte público. Es bastante, digamos, democrático, Ujú. hay mucha, Incluso no los hay tantas, no políticos, hay, ¿no? Se mueven no, sí, sí, claro, por en supuesto, transporte y en público. bicicleta, ajá, y bici, transporte público, y no hay desdoro de irte en el camión, o sea, no, todo mundo lo utiliza. Es muy, digamos, muy democrático Sí. el país, la gente es muy honrada. Hay cosas, por ejemplo, que si vas caminando eh, y estás en el invierno, se te cae un guante, Ujú. entonces tú piensas y dices, ay, se me cayó el guante por acá, me parece. Regresas y ahí está el Y ahí guante. está. Porque la gente dice, mira, la persona va a volver a buscar lo que perdió Claro. y bueno, o sea, Donde mis hijos estaba, claro. dejaban olvidadas las computadoras en el camión y estaban en las cosas perdidas. Mira. Entonces, esa parte también es muy buena. Oye, y cuando regresas a México, ¿no te cuesta trabajo? No, me encanta regresar a México, adoro mi país, adoro la Ciudad de México, con todo el tráfico, lo que Aún sea. el Bueno, sí, tráfico. sí me quejo del tráfico un poco, pero encuentro, bueno, yo soy de la Ciudad de México y encuentro la ciudad preciosa, me fascina, el ruido, el ánimo, la gente, la El alegría, ruido que no oyes allá, ¿no? el ruido, la música, la gente, la amabilidad, todavía, bueno, toda esta parte que tenemos, bueno, la comida, por supuesto, pero Claro. es esta efervescencia que hay aquí en el país, bueno, en la ciudad, que me encanta. Entonces yo vengo a cargar pila, pero total, Dos sociedades y países completamente diferentes, ¿no? sí, Completamente diferentes. Ahorita que completamente decías esto, diferente. me acordé, yo siempre he dicho que el desarrollo de un país es directamente proporcional a su Ujú, transporte público y ujú, al cuidado de sus ríos. sí, Así lo veo yo, y ahí se ve la gran diferencia también, ¿no? Pues con Suiza, que tiene esto del transporte público impecable, y el cuidado de sus ríos, que también, pues, es impecable, tal cual. Y impecable, ¿eh? hay países que no lo tenemos tanto, ¿no? Tan Sí, desarrollado, sí. desafortunadamente. Y los ríos, y sabes una cosa que también tienen, que eso me llamó muchísimo la atención, que, por ejemplo, vas en el auto por las calles y de repente sales un poquito de la ciudad, pero lo mismo también en la ciudad, de repente encuentras terrenos enormes eh, con girasoles, por ejemplo. O terrenos enormes con maizales o con colza, por ejemplo, Ujú. y varios cultivos. Y después sales a la ciudad y luego pasas casa, 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 ¿no? O sea, una mancha urbana y otra vez una mancha verde. Y entonces la filosofía del suizo es que siempre tienen
un terreno para cultivar comida, Ah, para, ok. bueno, alimentos, Ujú. para tener animales, para tener todo. Y esa parte la reservan y no la utilizan para construir. Ok. No es como aquí en La dejan México que para eso. el cerro ya está lleno, tapizado y hasta allí hay un rinconcito y ahí vamos a hacer una casa. No. Entonces, sí, primero porque quieren ser Ah, autosuficientes en claro, caso de cualquier conflicto, que bueno, lo tuvieron en la Segunda Guerra y aprendieron muchas cosas. claro. Y también, bueno, para tener la autosuficiencia alimentaria y para cuidar también la ecología y el equilibrio de visual y de la tierra y de las ciudades. Entonces, ninguna ciudad está tapizada de personas, ni tampoco está despoblado todo de, Claro. de cultivo. Entonces, eso es muy Balance, interesante. Un un balance balance muy, bien muy interesante. inteligente. Ujú. Inteligente, tal cual. Sí, sí, Oye, sé que este año cumples 15 años por allá en Ginebra. Muchas felicidades. sí, ¿Cómo gracias. fue el llegar allá? ¿Cómo se dio esta oportunidad de llegar a ser corresponsal? ¿Fue de entrada, hace 15 años que te fuiste como corresponsal? Platícanos un poquito cómo fue. Sí, mira, yo llegué a Ginebra aquí tengo 15 años de corresponsal, pero Ujú. llegué un poquito antes, Ah, okey, con mi familia y okey, tengo 3 hijos, y los hijos llegaron adolescentes, y okey. entonces, para adaptarme a, pues, a la vida, que si las escuelas, que si esto, que si lo otro. Entonces, la adaptación fue un poquito así como que a ver de qué se trata. Y después de eso, entonces ya yo empecé, bueno, primero publiqué un libro de poesía. Ah, de poesía, claro. em, Digo, está un poquito aburrida, porque bueno, el país y la ciudad es bastante tranquilo, ¿no? Entonces yo ya había ido a dejar a los hijos a la escuela, ya había ido al súper, ya había ido a hacer ejercicio, bueno, ya todo, Ya todo. y eran las 11, ¿no? Dijiste: "Voy a Y ento escribir". y entonces, bueno, yo ya traía una parte del libro de los poemas, y entonces me ¿Pero te dio, fuiste por algo en especial? ¿O ya ¿a a dónde? ser allá a Ginebra, ya a ser corresponsal? Nos fuimos, no, ¿Fue por otra n- situación? nos fuimos por la situación del trabajo de mi esposo. Okey, 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 Entonces, okey. por el trabajo de él, llegamos todos allá, Okey. y entonces te digo que yo estudié Ujú. periodismo, Sí, es mi carrera, y al principio no empecé a trabajar, sino que empecé, bueno, esto. Y entonces estaba yo con la cosita de esta del libro, okey. y terminé mis poesías, bueno, hice los poemas y todo ¿Se esto. llama Poesías de ama de casa, algo así? Perdón, sí, el libro se llama Llamado Urgente, Llamado urgente, poemas de una ama de casa. exacto. Y entonces, como comprendes, en Ginebra, pues tampoco hay tanta ayuda. Y entonces, sí, sí, también eso me costó mucho trabajo adaptarme, pero siempre he sido, bueno, soy feminista, Ujú, y entonces como que, ¿por qué yo tengo que hacer, por qué yo tengo que planchar? O claro. sea, digo, pues todos tienen que ayudar, ¿no? Y todos tenemos que ayudar a la casa y todos tenemos A que las ayudar a labores de la todo, casa, claro. a las labores de la casa y todo esto. Pero entonces yo lo que hice fue relacionar un poco más allá del quehacer, ¿no? De la casa, con lo que siente una mujer, eh, no sé, que te cortan las alas, que Mm, no puedes desarrollarte, okey, pero todo siempre unido en las labores de la casa. Entonces, okey. un poema, por ejemplo, se llama Es por el quehacer, otro poema es de lavar los trastes, pero no se trata de lavar los trastes, sino que es un poquito más profundo que eso. Lo que hay El alrededor de caso, todo esto. sí, sí, el caso es que un día estaba yo en una librería de libros de Latinoamérica en español, Okey. una librería chiquitita ahí en Ginebra, y pues claro que yo iba mucho, porque Sí, claro. no, era la única. Y entonces, era muy, bueno, me hice amiga del dueño de la librería y platicábamos. Y entonces un día le comenté, le dije, oye, pues fíjate que yo tengo un libro, unos textos, le dije, tengo unos textos y pues me gustaría, no sé si alguien los pudiera valorar, ¿tú qué me dices? Okey. Y entonces me dijo, oye, pues fíjate que hay una editorial
que está publicando, imagínate esto, una editorial que está publicando libros, o sea, de poetas o escritores latinoamericanos que no viven en su país. No, bueno, Y entonces yo dije, oh. ni Y mandado a hacer. entonces, no, Ese no, soy yo. bueno, yo dije, sí, y entonces dije, oye, pues pues si me das el contacto, pues a ver, ¿no? A ver qué me dicen. Claro. Y entonces, pues mandé mis textos a una editorial que está en Argentina que se llama Malvario. Ujú. Y me contestan que sí, que están interesados. Yo decía, no, no puede ser, o sea, muchísimas gracias. Y entonces, bueno, pues me editaron el libro y entonces yo empecé, bueno, hice las presentaciones, algunas presentaciones del libro y fui a Madrid a presentarlo por el Fondo de Cultura Económico, Okey. por esa relación. Y llegué a la Casa de las Américas, de la Casa de Ujú. América a publicar el libro y me fue muy bien y además me presentó el libro una poeta que se llama Noni Venegas, que es encantadora y la Okey. verdad muy, muy contenta, estuve muy bien con el libro, yo feliz y todo. Y entonces fíjate lo que son las cosas, llegaron de Notimex A de cubrir. Madrid, en Madrid a cubrir y a entrevistarme. Y entonces me Okey. dicen, oye, es que te queremos entrevistar, porque es que, bueno, pues tú qué has hecho, porque bueno, no vienen muchos mexicanos aquí que con esto. Y yo dije, bueno, pues sí, y entonces me empiezan a entrevistar, y entonces en la conversación me dice, ¿y tú qué haces o qué hiciste? No, pues yo estudié comunicación en México, hice la especialidad en periodismo, Ujú. en realidad yo empecé trabajando en Notimex justamente, Sí. fue de mis primeros trabajos, no me digas, hombre, pero qué interesante, pero qué barbaridad, pero qué bien. Y bueno, total que ya pasó y ya. O sea, que se cerró el capítulo del libro y ya me regresé a mi casa y pues ya. Y un día estoy manejando y de repente me llaman por teléfono y yo veía que era el teléfono de español y contesto y me dice, hola, Gabriela, pero ¿cómo estás? Y yo, pues bien. Y entonces yo dije, oye, quieren entrevistarme del libro, ¿no? Quieren mi Sí, libro, o claro. sea, mis poemas. Y dice, oye, es que mira, es que estamos interesados porque no sé si nos podrías ayudar tú allá, pues como eres periodista, pues es que nos interesa cubrir un poco esta cosa de, pues esta fortuna que está allá del hermano de Salinas de Gortari. Ah, ¿cómo crees? Sí. Okey. Y entonces yo dije, oh, claro. Y entonces me dicen, oye, ¿te interesaría escribir un poco sobre este tema? Por supuesto que sí. Y Okey. entonces llegué a mi casa y me eché un clavado A para ver investigar. todo sí, sí, para ver cómo estaba toda la situación del hermano incómodo y de su fortuna. Y entonces escribí, seguí un poco el caso hasta que se decidió lo que se iba a hacer con la fortuna de Salinas, que se la devolvieron a ciertas familiares y, bueno, Ujú. no a Salinas, por supuesto. Y bueno, entonces en eso quedó. Entonces después me dijeron, oye, ¿Fue pues nos para gustó Notimex esto? mucho. Sí, Ya fue fue para para Notimex Notimex. esto Okey. en tiempo de Calderón, Okey. en tiempo de Calderón. Y entonces estamos hablando de 2008 2008. y yo, bueno, hice una entrevista con el juez y, o sea, hice varias cosas y me dicen, oye, pues mira, nos gusta, pero ¿tú crees que nos puedes hacer algo más allá desde Ginebra? Y yo, pero por Por supuesto. supuesto, o sea, yo creo que este señor no sabía exactamente ni de qué, o sea, no entendía muy bien lo que era Claro. Ginebra, ¿verdad? Pero le dije, por supuesto que sí. Y entonces empecé a trabajar así para Notimex. ¿Tu segunda vuelta en O sea, Notimex? sí, 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 mi segunda vuelta. Y entonces empecé a trabajar para agencia y así es como empecé a ser corresponsal en Ginebra. Mira. Mm, Y, ya en ese momento como corresponsal en la sede de la ONU. ujú. Sí, sí, Mira. en la sede de la ONU, porque, bueno, realmente te voy a decir una cosa, en Ginebra, eh,
Ginebra es la capital humanitaria del mundo. del mundo. Es donde hay la sede de cientos de organizaciones de la sociedad civil. Sí, Está la sede del Comité Internacional de la Cruz Roja y está la sede de Naciones Unidas, que es la sede más grande después de Nueva York. de Nueva York. Y bueno, y los organismos internacionales que son, ahorita te comento cuántos son, pero entonces o sea, me senté y dije, bueno, hay que cubrir lo que son Naciones Unidas, ¿no? Entonces Claro. me acredité y pues bueno, está el Palacio de Naciones Unidas, pero Ujú. en Ginebra está la sede del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, la sede del Alto Comisionado para Refugiados, la Organización Mundial de la Salud, Ajá. la Organización Internacional del Trabajo, está una parte de UNICEF, está la Organización Meteorológica Mundial, está la Unión de Telecomunicaciones, o sea, está la Organización del Trabajo, no sé si ya lo dije, o sea, está todo, está la sede del Consejo de Derechos Humanos. Entonces, O sea, para una periodista era bueno, oro molido. oro molido. Y luego están los bancos, ¿no? Claro. Claro, están los bancos, pero realmente, te voy a decir, ese tema, tampoco soy tan buena, la verdad. Entonces, siempre, solamente que haya algo muy fuerte, lo cubría sobre los bancos y Ajá. esta cuestión, el secreto bancario, todas estas cosas. Ujú. Pero lo que a mí me llamaba la atención era el trabajo de Naciones Unidas y sobre todo esto de los derechos humanos y los refugiados y todas estas historias. Y empecé a descubrir un mundo impresionante. Sí, O sea, claro. o sea, tú llegas a Ginebra y parece que no pasa nada. Y de repente te metes a Naciones Unidas y dices, no puede ser. O sea, Pasa reuniones, todo. diplomáticos, llegan, van, reuniones que si Hillary Clinton estuvo con Lavrov y luego que viene otro presidente y luego van y, o sea, que conversaciones de paz, que si, bueno, te puedo decir mil cosas, que si el tratado de nuclear con Irán, bueno, o sea, De bueno, todo. impresionante todo lo que hay allí y entonces, pues, desde allí, pues, no he parado y la verdad Y es ahí te que, acreditas ya como corresponsal. exacto. ¿Se Entonces necesita ahí, algo para acreditarse? claro que sí, se necesita que el medio sea un medio, eh, digamos, conocido, Claro, o que tenga cierto prestigio, prestigio, que claro. se hace un medio formal, digámosle Claro, así, serio. serio, digamos, y entonces puede ser la agencia, por ejemplo, la agencia Notimex, puede ser un periódico, puede ser o ahora periódicos digitales, pero siempre o una estación de radio o un canal de televisión. Entonces, el editor te tiene que hacer una carta en la que dice que Gabriela Sotomayor es corresponsal de Notimex y si lo pueden acreditar para cubrir los trabajos de las organizaciones internacionales y de la Organización Mundial de Comercio también. Y Okey. entonces, eso es lo que necesitas para acreditarte y cada año tú necesitas demostrar que tú escribes historias Mm, sobre Naciones Unidas okey. y para poderte acreditar para el próximo año. Te O sea, revalidan la te acreditación. re- sí, pero siempre otra vez con la carta. O sea, te Mm, tienen que dar cada año esta renovación y okey. tienes que demostrar que escribes para Naciones Unidas. No sé cuántos Temas que artículos van te de pidan. acuerdo con todo esto, ¿no? Exacto. Ujú. Okey. Sí, sí. Oye, qué Ujú. interesante. ¿Y ahí donde te acreditas es en la CANU, en la Asociación de Corresponsales Acreditados ante Naciones Unidas? ¿Ahí es donde? Tú vas, no, tú vas a acreditarte como periodista o como corresponsal en el servicio de prensa de Naciones Unidas, en el Okey, servicio de información. okey. Entonces, por ejemplo, está el servicio de información y hay una directora del servicio de información o un director y el director de acreditaciones, y entonces a ellos es donde a los que diriges tu carta. Tu carta. Y entonces, por ejemplo, ahorita la directora de información se llama Alessandra Bellucci Okey. y van cambiando cada determinado tiempo.
pero es con ellos que te tienes que acreditar. Y después te haces miembro de la Asociación de Corresponsales ante las Naciones Unidas, Ok, que es la ACANU, ok, y entonces te haces miembro de esta asociación, que es una de las asociaciones de periodistas más antiguas que hay, y ahorita están acreditados ahí, yo creo que unos 150 periodistas. ok. Entonces son, por ejemplo, periodistas en Ginebra, tenemos compañeros de Reuters, de Ujú. las agencias de la BBC, de las agencias de Xinhua, de la China, de Al Jazeera, de AFP, AP, eh, Kyodo News, la japonesa, eh, de Brasil también hay una agencia, la Globo, Ok, bueno, de todo el eh, mundo. de todo el mundo. Entonces es un mosaico de impresionante, y africanos, o sea, las agencias africanas, por supuesto, De todo el eh, mundo, de literalmente. todo el mundo. Entonces es increíble porque estamos en un briefing, ¿no? Que tenemos 2 veces a la semana briefing Ok, con todos los portavoces ok, de cada una de las agencias. Entonces ellos vienen, también los de la coordinación humanitaria, también se me olvidó decir, y entonces ujú, vienen a darte un briefing de, bueno, está pasando la inundación en Pakistán y ok, necesitamos, hay 5 millones de niños que no tienen escuela, etc. Esa es una cosa, por ejemplo. ujú, ujú, Otra, por ejemplo, que viene del Alto Comisionado de Derechos Humanos a decir que están preocupados porque el activista ruso Navalny está encarcelado y parece que está la situación de salud es muy, muy grave y están preocupados por lo que le pueda pasar, ok. por decirlo, por decir. Sí, Y sí, así sí. cada uno viene con una historia ¿Eso es cada y semana? eso es cada semana, 2 veces a la semana. 2 veces a la semana. 2 veces a la semana. Y entonces, pues las agencias escriben a veces 3 4 cables o 5 al día. Al día. O sea, sobre todo en los días de briefing y entre los días de briefing también. O sea, siempre hay muchísima información. Y cuando no están esos, entonces luego llega la de la meteorológica, de que hay un huracán que va a llegar a Huracán. Estados Unidos y cuidado porque va a destrozar, no sé qué, a su paso, no sé qué. O sea, por Em, información no paran. no, no paran, no paran, no paran. Y entonces, y también tú puedes preguntar, ¿no? Por ejemplo, si está el alto, bueno, los representantes de los refugiados y traen una historia sobre Myanmar, Ujú, y yo levanto la mano y digo, oye, yo quiero saber, pues, qué está pasando con la situación de los refugiados que vienen de Estados Unidos y que nos van a dar 30,000, bueno, que México dijo que iba a aceptar 30,000 refugiados venezolanos, refugiados. haitianos Sí, claro. y, ajá, y de Haití, pues, ¿cómo está la situación? Y entonces me contestan a la pregunta, aunque no sea ese el tema que hayan traído, Claro. pero los periodistas, bueno, preguntamos, cada uno trae sus temas, ¿no? O Sí, sea, sus historias, ¿no? y sus historias, los alemanes traen unas, los africanos traen otras, los chinos traen otras. Entonces, Oye, ahorita que pues dices sí. eso, Ujú. qué interesante es ser convivir con, pues, todo este, círculo impresionante de nacionalidades y periodistas a la vez, ¿no? Sí, Ha de ser es riquísimo para impresionante. ustedes, ¿no? Increíble, increíble, es riquísimo y además o sea, es tan diverso Ujú, y tan respetuoso ujú. y tan inclusivo y la gente, o sea, hay muchísimo respeto entre periodistas y por lo que cada quien hace, por lo que Ujú. cada quien pregunta. Y digo, a veces, claro, las preguntas se las dan primero a Reuters, ¿no? A veces, ¿no? Pero bueno, y ya después de ese tiempo de, mm, de que empecé con Notimex, después cambiaron las cosas eh, con el gobierno de Peña Nieto, ahí Mm, sí ya cambió, totalmente cambió la cuestión
con el Notimex. periodismo y con Notimex. Y Exacto. entonces yo lo que pasó fue esto, que con Calderón yo hacía mis notas, por ejemplo, cuestiones de México, que si las desapariciones o Okey. cosas que nos empezaban a decir allá, porque siempre siempre hay una liga entre lo que pasa en México o en otros países Ujú. y lo que dice Naciones Unidas. Entonces, por ejemplo, pues si el problema en las desapariciones forzadas, pues era un problema, Claro. los desplazados internos era un problema, y entonces teníamos conferencias con el que era entonces el alto comisionado del ACNUR, de Ujú. los refugiados, que era Antonio Guterres, que ahora es el Que director ahora de, es el el secretario general, ujú. y bueno, ya hablaba yo, por ejemplo, oye, ¿cómo ve la situación de eh, refugiados o desplazados internos en México, migrantes? Y yo hacía mis notas, y mis notas se publicaban tal cual, o sea, quizá lo que decía el gobierno, Ujú. lo que decía Naciones Unidas, y mis notas salían publicadas sin problema. A lo mejor algunas tardaban un poquito porque quizá Gobernación les echaba el ojo o Ujú. algo así, Sí, claro. pero, o sea, no tenía ningún problema. Y luego vino Peña Nieto. Ujú. Y entonces yo seguía en Notimex y seguí igual, haciendo el mismo trabajo. Pero resulta que con Peña Nieto sacan, bueno, el relator contra la tortura fue a visitar México Okey. y el, después de su visita hizo un informe y el informe lo presentó en Ginebra. Mm. Entonces, este informe lo presenta. Y Méndez dice en ese momento que la tortura es generalizada en México. Uf. Eso es fuertísimo, Ujú. o sea, es fuertísimo. Esa conclusión de Méndez es fuertísima. Ujú. Y entonces, bueno, pues yo hice mi nota. Claro. Yo Tenías que hice hacer mi la nota. nota. Yo hice, digo, o sea, yo hice mi nota y pues no la ¿No publicaron. salió? No salió. Y es tonto ¿Estabas porque en Notimex todavía? sí, sí, Okey. todavía estaba en Notimex, pero Que es entonces, agencia del gobierno. claro, pero es tonto porque Sí, todos los medios la tenían. claro. O sea, todos los medios tenían la nota. Ujú. Entonces no era un scoop que yo Exacto. tenía, ¿no? Un ángulo que era exclusivo y que no tenía nadie, no. Pero de todas maneras, entonces yo decía, ay, qué raro. ¿No te Y dijeron nada? entonces, ¿No te comentaron no, nada? bueno, hablé por teléfono, bueno, con mi jefa, que era la que estaba en Madrid, y oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Pues no hubo nada. Y luego empecé a notar que si yo mandaba una nota así media delicada, eh, publicaban una parte, la Okey. cortaban, le cortaban otro pedacito, y luego pues, ya le seguían, pero no ponían Sí, eh, lo, la parte todo sensible, vamos a lo que yo llamarlo. había puesto. Exacto. Entonces yo, muy quizá naive o lo que sea, este, porque yo soy periodista, entonces Claro. lo que yo quiero es que se sepa la historia, ¿no? Entonces, sí, eso sí. Y bueno, pues resulta que abrí mi página, Okey. mi página web En Internet, claro. en internet, pues, digo, digo, alguien me ayudó y bueno, hice mi página y ahí publicaba yo mis notas completitas, Sin censura. sin censura. Okey. Y entonces, luego vino un informe del Comité de Desaparición Forzada que también fue a México y también publicó un informe bastante fuerte y lo mismo, que la desaparición forzada era generalizada en el Generalizada. país y en el territorio. Y no, bueno, yo pues en mi página, Tu labor periodística, claro. por supuesto, y también digo, bueno, con compañeros, oigan, va a salir cosas muy interesantes, pónganse las pilas porque esto viene fuerte, ¿no? Y entonces un día recibí una llamada de la encargada de Notimex de Internacional. Okey.
me dijo que ellos habían decidido, y bueno, después de analizar las cosas, vieron que Ginebra no era importante, que no era una plaza realmente atractiva, Ok. y entonces que muchas gracias por participar. ¿En serio? Sí, sí. Con todo lo Y que nos entonces, dijiste hace un momentito, dijeron ujú, que no era importante. que no era importante y gracias por participar y que te vaya muy bien. Y entonces, pues me quedé sin trabajo Ok. y entonces empecé pues, a moverme y a buscar contactos y todo. Y Reforma me abrió la puerta. Y entonces empecé a trabajar con Reforma y, bueno, Reforma la nota, pero como freelance. Ok. Entonces yo competía con las agencias, Sí, porque claro. digo, ellos tenían la agencia, ellos tenían EFE, Sí, tenían Reuters, tenían todo. Entonces yo tenía que buscar el ángulo novedoso o una entrevista. Y sí, empecé a publicar notas y entrevistas y cosas que nada más traíamos nosotros. Y de allí empecé con mi trabajo con Reforma, que era un periodismo independiente. ujú, Y bueno, pues eso es lo que empecé a hacer. Y después, al mismo tiempo, Reforma empezó a tener problemas con su página internacional ok, y bueno, también la economía y no sé, o sea, pues los medios también tienen sus altas y sus bajas. claro. Pero entonces yo en ese entonces conocí al director de proceso Ok. y, eh, y entonces empezamos a hablar y proceso, bueno, proceso es perfectamente sensible de lo que Claro. es la situación de derechos humanos, de toda la agenda de Naciones Unidas, para proceso es muy importante. Entonces, me abrieron la puerta en proceso y ahora pues soy corresponsal de proceso Sigues, en ¿verdad? Ginebra y sigo, ajá, por supuesto. Em, es increíble porque bueno, el trabajo con proceso es mucho más profundo porque se Ujú. presta a más reportaje, a más Sí, es un investigación. eh, periodismo de más de investigación, ¿no? Más a sí, profundidad. más de investigación o una entrevista más a profundidad, o algo que, pues hay mucha comunicación de que, oye, fíjate que está pasando esto en México, y qué Claro. dicen allá y cómo ven las Eso es lo que cosas. te iba a decir, que lo rico, y lo importante que es esta mancuerna de tener un corresponsal allá, pues claro, totalmente tienes la otra parte de la moneda, ¿no? Y de primera mano para medios locales, pero así se puede hacer una labor muy completa, ¿no? Muy, muy completa. Y te voy a decir una cosa que, digo, es esta interacción, ¿no? Ujú, Con el editor, con eso, y bueno, exacto. ¿y cómo ves tú esto? Ah, oye, ¿qué te parece? Si no, 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 bueno, pues, claro. Y luego, lo que sí fue impresionante, cuando viene la pandemia. Ah, claro. Eso te Entonces, quería preguntar. uf, ¿Cómo fue vivir la pandemia por allá? Porque estando la Organización Mundial de la Salud, no me puedo imaginar cómo fue esos momentos hace ya casi 3 años. sí, Platícanos, ¿cómo fue cuando empezó a llegar todo este tema? pues mira, estábamos, ¿ves estos briefings que te comento que Ujú, tenemos cada 2 veces a la sí, semana? Entonces, estábamos en un briefing y de repente un periodista, me acuerdo perfectamente de la AFP, de la France Press, ajá, hace una pregunta al de la OMS y le dice, escuché de un virus, a alguien que tuvo un virus o alguna una epidemia, en algo China, que empieza en China, en Wuhan. en Wuhan. ¿Qué sabes? Uf, Y entonces el de la OMS, sí, estamos viendo, tenemos informes que nos acaban de llegar, que hay un virus, pero no se sabe bien porque parece que es algo respiratorio, pero que no empezó había información. en un mercado, pero no sabemos muy Un bien y así, murciélago. ¿no? Sí. Y ¿Eso qué estamos hablando entonces, por ahí de octubre, no, noviembre? esto estamos ¿O fue mucho hablando, antes? no, esto estamos hablando de los últimos días de diciembre Ah, ok. del 19. Del 19, sí.
del 19. Y entonces nos vamos a la vacación, ¿no? Diciembre y todo, regresamos y empieza más la historia y empezamos a ver más. Y entonces ya la Organización Mundial de la Salud agarró el tema Ujú. y entonces ya no era el briefing, No, sino claro. teníamos conferencias de prensa Era el tema principal. con el director de la Organización Mundial de la Salud, que en ese tiempo y sigue siendo Tedros, Ajá, doctor Tedros, conocido. doctor Tedros. Ujú. María Van Kerkhove, que es una de las expertas en el virus, y Mike Ryan, que es el experto de emergencias de la Organización Mundial de la Salud. Con los tres teníamos conferencias de prensa todos los días, Diario, claro. diario. Uf, Y entonces, imagínate esas conferencias de prensa y todo el mundo así como, ¿qué está sí, como es, pasando? O sea, sí, claro. Con qué la está pasando? incertidumbre y Sí, y todos, ¿qué están escondiendo los chinos? claro. O sea, ¿qué no nos dicen? ¿Y qué está pasando allá? Porque la información, pues, no era muy transparente, y entonces, pues sí, queríamos saber. Y sobre todo porque venía el Año Nuevo Lunar, Mm, chino, sí, que es sí, por ahí por el veintitantos de sí, claro. enero. Acaba de Y pasar, ¿no? entonces Sí, y entonces decíamos, pues, ¿cuándo van a declarar esto que es una emergencia internacional? claro. Y estábamos los periodistas insistiendo mucho y qué pasaba, y entonces ya se empezaba a ver que, pues, que era un virus, que era respiratorio, que se murió el me parece que era médico chino que es el primero que empezó a decir, Ujú. cuidado con esto, que Cuidado esto con es esto. no se conoce, no hemos visto algo parecido como esto. Uf, Y entonces ya, después de que fue el Año Nuevo Lunar, la Organización Mundial de la Salud declara la emergencia internacional. Y la lectura que dimos nosotros, bueno, somos periodistas, pero ujú, realmente ahí cometió un error la Organización Mundial de la Salud porque tenía que haber declarado la emergencia antes del Año Nuevo, antes. porque los chinos salieron por todas Claro, a partes festejar. a festejar, a viajar, todavía no había Y se tantos propagó, controles y se propagó. fíjate. Entonces, bueno, pues seguimos con la pandemia y empezamos, y entonces ya se empezó a ver que quiénes eran los más sensibles al virus, que si las personas de mayor edad, que las personas que tenían comorbilidades, y La toda una información serie corría, ya me de imagino, factores. ¿no? Y ya A corría. todo lo que daba. Y entonces yo al mismo tiempo empezaba a ver México. Ujú, claro. Y entonces decía, Que por todavía no ejemplo, llegaba, claro, todavía no llegaba, y entonces la pregunta era, ¿qué tienen que hacer los países para prepararse cuando les llegue el virus? claro. Entonces me daban la respuesta, pues hay que hacer Ujú, test, hay que contener, o sea, hay que informar a la población, por supuesto, hay que claro. contener si llega el virus, bueno, una serie de cosas que me dijeron. Aislar y todo el Aislar, eh, aislar a las personas, cubrebocas. que no tengan contacto. Todavía el cubrebocas Ah, en ese ¿todavía no? tiempo no era tan claro, Okey, pero ciertas cosas generales sí nos decían. Y yo veía en México que, pues, no lo estaban haciendo. Y entonces luego, llega el primer caso a México, que bueno, o antes los 2. empezó a llegar a Europa, ¿no? Justamente, Bueno, llegó en Europa, por supuesto, a Italia ahí, muy fuerte, ¿no? Italia durísimo, En luego se Suiza tengo propagó entendido por que toda también Europa. estuvo fuerte, ¿no? Fuertísimo, Sí, fuertísimo en Suiza. Empiezan los países a aislarse, a hacer ujú, lo mismo que hicieron los chinos, claro, de, pues, cierra, claro. ¿no? Hay que cerrar, Y contener, México, aislar a la gente y test. claro, Y entonces en México, no, es una gripita, es por la estación, es por el invierno, gestación. no hay que preocuparse, con el calorcito se va a quitar. Bueno, López-Gatell, ya sabes todo lo que decía, Sí. que no se preocupen. Y tú Y mandando la información de y yo que y te yo daba mandando la directamente la Organización Mundial de la Salud, ¿no? por supuesto, y yo haciendo las preguntas. Oye, ¿qué le recomiendas a un país que tiene, eh, 7 o 8 millones de diabéticos? Exacto. ¿Qué le recomiendas a un país que tiene
millones de personas con obesidad. Obesidad, claro. ¿Qué le recomiendas a personas? O sea, hay también muchos ancianos, gente Ujú. mayor, y entonces daban las recomendaciones y yo veía que en México no lo estaban No se haciendo, tomaba. pero Uf, pero por ejemplo, en Proceso, una portada muy, la verdad, muy buena, México a ciegas con el virus, claro. porque no se hacía test. Sí, ¿no? Y López-Gatell insistió en que no había que hacer test. Sí, Y bueno, pues no hicieron test. Y después, y después lo que pasó es que, bueno, yo preguntaba en los briefings claro. y preguntaba y hacía mis notas. Y una vez, eh, Tedros, el director de la Organización Mundial de la Salud, yo le hice una pregunta y dijo, México se lo tiene que tomar en serio. Mm, O que eso sea, salió en la prensa, ¿no? y eso salió en todos lados en México. Sí, Bueno, sí, sí, por sí. todas partes, que se la tomen en serio Ujú. y no sé cuánto. López Gatell dijo en una conferencia de prensa que una periodista en Ginebra, Gabriela Ah, Sotomayor, mira, sí, le hizo una pregunta a modo al director de la Organización Mundial de la Salud, a modo. fíjate, a modo, Pues yo no sé qué modo fue, pero pues yo hice una pregunta, pues si soy claro. periodista, es mi No, y además trabajo, por el bien de México, ¿no? sí, por De los supuesto. mexicanos. Y bueno, se enojó mucho. Y bueno, y entonces, bueno, pero con la pandemia y ya después ya empezamos a tener conferencias ya más 2 veces a la semana y ya totalmente virtual, todos estábamos Claro, encerrados y ya claro. luego vinieron que si venían las vacunas, que cuáles vacunas, que sí, bueno, que sí, todo el tema del cubrebocas, el cubrebocas sí, que el cubrebocas no. Y bueno, la pandemia fue algo que nos cambió la vida a Sí, todos y sobre todo los periodistas que estábamos allá los porque corresponsales allá, claro. y estábamos con tanta responsabilidad, porque a Ujú. veces era, o sea, tenías que mandar la información sin, eh, sin exagerar, Sí, claro. pero tampoco sin bajarle tanto, ¿no? Sin Sino realmente desestimarla, ¿no? Claro. sin desestimarlo lo que era. Sí, muy Y objetivo, bueno, ¿no? pues sí, lo más objetivo y también alerta, ¿no? Oigan, aguas con esto, aguas, aguas, o sea, eh, No, pues te era el centro de la encarga información, él era el totalmente. centro, y la verdad es que sí, tuvimos una época bastante dura de trabajo, no Sí. paramos, y bueno, pero fue, al mismo tiempo de desafiante y Ujú. de difícil, No, una pesado, experiencia, aunque también suene fue feo, pero es una riquísimo, experiencia única, ¿no? Y muy única, porque enriquecedora como mm, periodista, muy enriquecedora, porque estábamos siguiendo una pandemia en tiempo real. en tiempo real, En tal cual. tiempo real, y veíamos cómo venía una ola, y luego la otra, y luego no sé qué, y luego qué pasó. Y y bueno, pues aquí seguimos, y todavía la organización no declara el fin de No, la pandemia. cierto, Entonces, todavía sigue esto latente, y bueno, esa es una parte. Y otra parte muy importante también son todo lo que tiene que ver con derechos humanos, por claro. supuesto. Oye, y perdón, ¿no has pensado Ujú. escribir un libro sobre tu experiencia en la pandemia como corresponsal allá? Pues, alguna vez tuve la idea, pero Estaría de bien repente dije: interesante. "No, pues no sé, ya sí". Pues estaría interesante. La verdad que creo que sí estaría interesante. Tienes una buena idea. Sí, Alguna vez me pasó por la cabeza, pero no le hice mucho caso y pues ya. yo creo que deberías. Porque Pero sí, no sí, muchos, pues, viven lo que tú viviste ahí adentro como sí, corresponsal y estando tan cerca y como decíamos, información de primera mano y además otras cosas que quizás, no reporteabas, pero que lo viste ahí, en sí, primera fila, ¿no? sí, sí, sí. No, y que llegábamos al saloncito de, bueno, donde era la conferencia de Sí, prensa, y de repente empezábamos así como que, pues, te lavabas las manos y no sabías si, exacto. o sea, te hacías así de un ladito y Tedros no te quería dar la mano, Claro, y todo el mundo así como que, pues, hazte para allá, y luego o sea, había periodistas de todos lados y de repente llegaban de todas partes y entonces decíamos, ¿estos de dónde llegaron? Y aguas, y, o sea, era muy sí. difícil, era difícil La dinámica ha de haber y sido sí, impresionante. pero sí fue, bueno, una época realmente interesante, muy, muy importante y sobre todo también que aprendimos que cuando dicen
hay un virus por ahí, hay que poner atención, Sí, y hay que poner atención para que esto, como la viruela del mono, por ejemplo, exacto. hay que poner mucha atención a estas cosas y la información para el país, que es lo que uno piensa que, bueno, la misión del periodista de que, oye, está pasando esto, por favor, hagan algo, ¿no? Sí, claro, Sí, sí. claro. Ujú. Oye, quiero pasar a un tema. Ahorita retomamos este tema que decías de los derechos humanos, Sí. pero quería, déjame poner aquí, justamente hablando de corresponsales, tu experiencia en la CANU como Ah, ajá. primera, no solo mexicana, sino latinoamericana, presidenta de la asociación de corresponsales más antigua del mundo. Platícanos cómo Sí. fue esto, y cómo fue tu Mm. experiencia. ¿Cuánto tiempo estuviste como presidenta? Fueron Fui vicepresidenta 2 años Ok, y después fui presidenta 2 años. 2 años. Bueno, primero parte del es un comité de 10 Ok, personas y estuve un tiempo en el comité, ya luego fui vicepresidenta 2 años y luego presidenta, y es por voto, ok, por voto te escogen. ok. Y, por ejemplo, en la imagen ves a una periodista rubia, Ujú, ella se llama Gunilla von Hall, ok. y ella es la corresponsal del Svenska, que es el diario más importante sueco, Es Suecia. Ujú, y, ajá, y entonces ella era la presidenta, yo era vicepresidenta cuando ella estaba ok. presidenta, y entonces vinieron las elecciones ¿Cada y cuándo se dan las elecciones? cada año, Cada año. Ok, y te puedes reelegir un año más, nada ok, más. ok, Como vicepresidenta igual, o como el puesto que tengas, y vocal o lo que sea, ok, solamente 2 años ok, y nada más. Y entonces, bueno, pues votaron y te proponen. Hay gente que dice: "Ay, bueno, yo propongo a Gunilla, o yo propongo a Gabriela, o yo propongo a Juan", o así. ok, Y me propusieron y gané, ok. gané, gané por el voto democrático. Claro. Y bueno, fue muy, bueno, me sentí muy honrada de ser la primera presidenta mexicana y latinoamericana Ujú, de esta asociación. Y pues tiene muchas funciones la asociación porque es defender los derechos de los periodistas. ok, Cuando hay problemas entre los periodistas, pues también tratar de conciliar, o si un periodista tiene un problema. Me tocó, bueno, la CANU organiza también muchos encuentros con la prensa. Y entonces, por ejemplo, si viene alguien importante, pues lo tratas de hacer una conferencia de prensa para que nos hable a los corresponsales. Em, Me tocó, por ejemplo, organizar las conferencias de prensa cuando fueron las manifestaciones en Venezuela. ok, Los estudiantes fueron a Ginebra para hablar de las manifestaciones, de que había habido muertos, que esto y lo otro. Y entonces era difícil porque el gobierno venezolano nos vigilaba, ok. nos ponían vigilantes allá afuera de la sala de Acanú, ¿Ah, sí? de qué estábamos haciendo, qué íbamos a decir, trataban de Ok. meterse luego diplomáticos, que está prohibidísimo. Ujú, Eso también nos pasó, bueno, entonces hablar a la vigilancia, y entonces nos ponen policías afuera de la sala de prensa para claro. que no vaya a haber un problema. También, por ejemplo, cuando también tuvimos a un activista chino, y entonces, bueno, los chinos están enojadísimos porque la CANU tuvo la conferencia de prensa, me mandaron una carta que cómo era posible que cancelara esa entrevista, bueno, esa conferencia de prensa. Ujú, Luego también tuvimos un problema muy, muy serio porque una de las corresponsales de la AP, Associated Press, ujú. la mataron en Afganistán, Cierto. fotógrafa, y pues, fue muy difícil. Fue durante tu gestión. Sí, Ok, fue durante mi gestión y fue muy difícil porque, bueno, pues fue un golpe muy duro claro. para ¿Qué los haces ahí periodistas. como presidenta de Acanú en ese tipo de casos? Bueno, pues tienes que hacer, bueno, lo que yo hice fue una,
una ceremonia en la que reconocimos la trayectoria de la fotógrafa, de Ujú, la periodista, fotoperiodista, eh, con personas de su familia, con personas bueno, de las misiones, ujú. de la misión de Estados Unidos, bueno, de diferentes países. Y bueno, pues hicimos esa ceremonia, prendimos una vela así, bueno, Ujú. para Simbólica. en su memoria, su foto, bueno, hicimos eso. Y eso nos tocó, luego también como a Canú me tocó, como presidenta de la Canú, nos tocó también este asesinato que fue de a tantos periodistas en París por la revista esta de Charlie Ah, Hebdo. ¿te tocó también en tu gestión? Y sí, pero allí sí me tocó hablar en una conferencia de prensa junto con el alto comisionado de derechos Mm, humanos, fueron varias personalidades y bueno, pues yo era la presidenta y pues me tocó hablar. claro. Y bueno, eso también fue muy, muy difícil y muy emotivo porque ves cómo es la fragilidad del periodista y cómo pues hay tantas injusticias contra la libertad de expresión. Claro. Y bueno, pues esa fue mi experiencia. Y por el otro lado también me toca hacer la fiesta de diciembre y las pachangas y el cóctel Claro. y vamos a hacer un cóctel de Cuestiones despedida, más no sé agradables. quién. Sí, 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 claro, y hacíamos la fiesta y todo. También me tocaba eso. Entonces, Muy bien. pues de todas las cosas y sobre todo defender los derechos de los periodistas, que si a alguien no le quisieron dar una entrevista o que si a alguien no le dejaron hacer una fotografía en el pasillo o Mm, cosas así que claro. suceden, detalles, hay que estar al pendiente también. Gestionándolos. Muy bien. Ujú. Déjame nada más, dice por aquí Miguel Lira, gracias por la invitación a patrocinar tu programa. Y sí, les agradecemos. Déjame nada más Ah, darles las claro. gracias nuevamente a Tu Futuro es Hoy. Recuerden, ellos son asesores financieros y si mandan un mail a miguel@tufuturoeshoy.mx, les van a dar una asesoría gratuita. Y bueno, ellos sobre todo ofrecen planes de ahorro y protección. Bien interesante. Contáctenlos y bueno, van a recibir un servicio por demás profesional. Yo tengo, Gaby, otros dos temas Sí. que quería tratar y te lo platicaba cuando estábamos conversando y planteando los temas para esta conversación. Uno es la ONU. Se Ujú. dice por ahí, creo que de manera un poco, pues no sé cómo decirlo, pero ligera, yo creo Sí. que la ONU tal vez, pues no es un brazo tan fuerte como lo era antes y que a lo mejor no es tan efectiva. Con todo esto que tú ves allá y todos estos organismos, ¿cómo lo ves? Mira, yo pienso que Naciones Unidas sí ha perdido un poco de este músculo Ok. que antes tenía. Yo creo Ok, que antes los países la respetaban un poco más, como que tenían más autoridad moral. autoridad. Ujú, Eh, pero, habiendo dicho esto, de todas maneras, pienso que las Naciones Unidas siguen siendo un organismo importantísimo y el sistema este multilateral, ujú, porque si no, entonces en el mundo lo que tendríamos sería la ley de la selva. claro. En- entonces, digo, creo que a veces le falta más fuerza, creo, a Naciones Unidas de hacer Ujú, cosas, sí, sí. pero por ejemplo, ahora, digo, la guerra en Ucrania, Ujú, eh, por los artículos y la legislación de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, eh, por ejemplo, Rusia está en el Consejo. ujú. No la Ah, puedes expulsar cierto. del Consejo, o sea, es un país que invade a otro Sí, país de Naciones Unidas y no lo puedes expulsar. Y sí se pueden expulsar sí países se de podría, naciones ¿verdad? sí, sí, por supuesto, pero tenía que aceptarlo el Consejo de Seguridad. Entonces, Rusia
no pues, o sea, es juez y parte Es porque parte ellos, del ellos, ellos se podrían vetar a sí mismos claro. y entonces, y bueno, pues quizá los aliados, quizá los chinos, no dirían, no, 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 no hay que expulsarlos. Entonces, eh, sí se hizo una resolución, ha habido resoluciones importantes condenando la situación de la invasión en Ucrania, pero hay estas cosas, digamos, burocráticas y legales Ujú. que no se pueden hacer. Pero, por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos sí expulsó a los rusos. Okey, Entonces, en Nueva York, en la Asamblea General, no se pudo, okey. pero en el Consejo de Derechos Humanos, sí. Mira. Entonces, Rusia participa, bueno, porque es el Estado concernido y habla cuando se hacen cuestiones sobre Ucrania, Ujú. pero no puede ser miembro del Consejo de Derechos Humanos. Okey. Entonces, es un organismo de 47 miembros que se van cambiando y se van eligiendo en un voto secreto en Ujú. Nueva York, pero sí el Consejo de Derechos Humanos ha logrado cosas. Por ejemplo, han remitido casos a la Corte Penal Internacional por resoluciones que se han hecho en el Consejo. Por ejemplo, remitir el caso de Siria, de la guerra en Siria. Por Ujú. ejemplo, también eh, la cuestión de Corea del Norte. O sea, sí ha habido, hacen misiones de investigación, Ujú. hacen informes. O sea, en esa parte, el Consejo de Derechos Humanos es mucho más activo y mucho más efectivo. Okey. Pero hay otra parte también que es muy importante de Naciones Unidas, que me parece que es primordial y que la gente Ujú. no la conoce tanto. Okey. Y estos son los comités. Okey. Una cosa es el Consejo de Derechos Humanos, pero otra Sí. cosa son los comités. Entonces Okey. está el Comité contra la Tortura, Okey. el Comité sobre los Migrantes, el Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité sobre los Derechos de la Mujer, el Comité sobre los Derechos del Niño. Entonces, hay varios comités y estos comités nacen, el Comité contra la Desaparición Forzada, Okey. y estos comités nacen por las convenciones de Naciones Unidas que los países firman y son signatarios. Y cuando tú firmas una convención, tienes que obedecer y seguir los artículos de la convención. O sea, se supone que es, bueno, vinculante porque Ujú. la tienes que seguir y no la puedes violar. Claro. Entonces, por ejemplo, México. México ha firmado el comité con, la Convención contra la Tortura. Entonces está obligado a no cometer actos de tortura el Estado contra Ujú. las personas en detención o bueno. Eh, y entonces el Comité contra la Tortura es el encargado de velar porque los países cumplan con sus obligaciones por estas convenciones. Okey. Entonces, los comités están formados por unos 10, 12 expertos de todo el mundo que son elegidos por su independencia, por su prestigio, por su autoridad moral. Y entonces México va, y bueno, todos los países que Ujú. son signatarios de estas convenciones, van y se presentan a examen a este comité. Okey. Y entonces tú México presenta su informe sobre desaparición forzada y dice, hemos tratado de mejorar y hemos hecho esta ley, y hemos hecho esta otra ley y hemos hecho ¿cómo se dice? No me acuerdo cómo se llama, pero es los que ven los restos humanos, el laboratorio de restos y bueno. Okey. Entonces, dice su informe la delegación de México, que lo representa, puede ser el canciller, puede ser el subsecretario de Derechos Humanos, y entonces los del comité también tienen sus informes, también Ujú. han hecho sus investigaciones, las organizaciones de la sociedad civil les presentan sus preocupaciones
Y entonces los expertos empiezan a preguntarle al Estado, a ver, cuéntame, ¿cómo es posible o qué pasó con los 43 estudiantes de Ayotzinapa? Mm, ¿Por qué no nos queda claro esto y esto? A ver, dinos qué pasó con, por qué no hay un conteo de cuántos desaparecidos son desapariciones forzadas y cuántas son claro. desapariciones. Y dime, no sé qué, y entonces dime, y entonces son unas preguntas muy fuertes que el Estado tiene que responder. Claro, Y esas, cubrir esos comités es una maravilla porque sí, eh, las preguntas que les hacen y lo que contesta el gobierno, bueno, es sensacional, es sensacional. Y luego, bueno, todos los comités y luego se pone al comité, imagínate, Nicaragua, no, bueno. Cuba, China, Sí, bueno, claro. todo el mundo. Entonces, es Oye, ¿todos estos comités están allá en Ginebra? sí, Ah, mira. están en Ginebra, son parte de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y todos estos comités están y sesionan en Ginebra. Okey. Entonces, Quería es interesante. justo lo que Ujú, te comentaba hace rato, ajá, desglosar un poquito, porque creo que se desconoce mucho de cómo está conformada la ONU, y creo que de ahí también luego se hacen comentarios tal vez un poquito a la ligera, o por desconocimiento. Lo que ujú, ponía aquí es, los 6 órganos principales de las Naciones Unidas, que ahí está la Secretaría, como decías, la Asamblea sí. General. Bueno, tú dinos un poquito cómo están conformados estos 6. Sí, bueno, la secretaría es el secretario general de Ajá. la ONU, que es en este momento es Antonio Guterres. El Consejo de Seguridad son los miembros permanentes, que los estamos Que ahí viendo vemos a allí. Rusia, como bien decías. Ajá, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China y Rusia. Ujú. Los 5 miembros permanentes tienen el derecho a veto y hay miembros no permanentes que se van rotando. Sí, El México fue uno de los miembros no estuvo. permanentes hace poco. Ujú. Y bueno, la Asamblea General es donde es el órgano más político, digamos, de Naciones Unidas. El Consejo Económico y Social, que es el que le da la acreditación, digamos, a las organizaciones de la sociedad civil, hace una investigación para que sean organizaciones, digamos, auténticas, que no Ujú. sean patito, como Sí, dirían. sí, sí. Y el consejo de administración, bueno, pues todo eso es más, digamos, de finanzas y todo Ujú. que todos los países tienen que dar aportaciones y todo este conteo. Y la Corte Internacional de Justicia, que está en La Haya, Está en la Haya. que es la encargada de ver cuando hay crímenes de lesa humanidad Ujú. o, por ejemplo, genocidio o crímenes que ya son mucho más serios. Pero allí, en este cuadro que nos presentas, bueno, ahí Ujú. nos falta la parte de Ginebra, que es Ajá. todo lo que te Sí, acabo de decir, y esa otra parte de Naciones Unidas, y la parte también humanitaria, porque sí, se nos olvida que, por ejemplo, eh, Naciones Unidas alimenta a diario a no sé cuántos millones de personas. claro, Y cierto. se nos olvida, se nos Sí. olvida. Entonces, em, el trabajo humanitario que también hace la organización es impresionante. El fondo, el Programa Mundial de Alimentos Mm, es impresionante lo que ha logrado y lo que hace. Por ejemplo, ahorita con todo esto de los granos en Rusia y en cierto. Ucrania y todo esto de los granos y todo esto que pasa, los cereales y todo esto que hubo, em, la ONU precisamente es la que Guterres, el Ujú. Programa Mundial de Alimentos y todo, lograron un acuerdo entre Ucrania y Rusia para liberar el flujo de granos y que se pudiera alimentar a las personas en África, porque Okey. estaba a punto de haber una crisis humanitaria y una hambruna, porque no dejaban pasar los granos desde allá. Entonces, eh, parece que el trabajo nada más es con respecto a las guerras y los acuerdos de paz y todo, que sí es, Ujú. pero también hay muchas cosas, hay muchas otras Exacto. cosas de
quién es el que va a ayudar en Pakistán cuando están las inundaciones, Claro. son los de Naciones Unidas. ¿Y quiénes son los que van a ayudar a todos los refugiados que se van, este, no sé, de Venezuela Ujú, y que salen 6 millones de personas huyendo de allá? ujú, Pues el ACNUR. claro. Y lo mismo también en Europa los ayudan, y en Afganistán y en el Medio Oriente. O sea, sí ha perdido un poco de relevancia, pero también el trabajo es Sí, impresionante, sí, y no se dimensiona porque a veces se desconoce exacto. eh, todo lo que hacen. Todo Entonces, lo que interviene, ¿no? Claro. yo sí le tengo respeto y le tengo fe porque sin, es más, cada vez debería ser más fuerte, y Ujú, los países fortalecer el organismo, porque solamente con el diálogo y con la diplomacia es como se pueden resolver los conflictos. claro. Mira, yo quería ir Mm, haciendo un zoom. sí. Déjame, espérame. Esta no es. Esta. Entiendo que hay 4 sedes, no sé cómo se les llame, si son las más Ujú, importantes, que una es Nueva York, otra es ujú, Ginebra, otra ujú. es Viena, entiendo, y otra es Nairobi, ¿no? Creo que son Sí, las 4 sedes, y sí, cada una ve temas diferentes, ¿no? sí, así es, Ok. así es, así es. Y bueno, aquí tenía justo lo que decías, la cantidad de organismos que tiene y de Ujú. temas que va abarcando, pues sí es brutal, ¿no? Son Es muchísimos. brutal, sí, sí, es muchísimo. Y todo lo que van interviniendo, todos estos, ahí está ACNUR, como bien decías, Ujú. UNICEF, Sí. bueno, todos estos. Y entiendo que no todos estos están en Ginebra, ¿verdad? Están No, en las no, diferentes no sedes, todos sí. tienen la sede en Ginebra, pero la mayoría de los que están ahí sí. Pero muchos no. Por ejemplo, ONU Mujeres está en Nueva York. Ujú, El Programa Mundial de Alimentos tiene una oficina muy importante aquí, pero está basado en Roma. ujú, Em, bueno, otros organismos, por ejemplo, la UNESCO está en París. exacto. Entonces, bueno, sí, hay diferentes lugares en donde están las agencias, pero Ginebra es en donde la Organización Internacional de Migración está también en En Ginebra. Ginebra. Sí, bueno, o sea, sí, la meteorológica, bueno, Mira, y aquí quería ahí llegar está mi justo. Ahí oficina, está tu oficina. ahí está mi oficina, Quería que exacto. nos dieras un tour virtual por tus Ujú. oficinas, Sí, justamente. sí, sí. Platícanos qué estamos viendo ahorita. Bueno, ahorita estás viendo Naciones Unidas desde de frente, Ujú. desde una plaza que se llama la Plaza de las Naciones, en donde hay una silla, Ajá, la que veíamos al principio. una gran silla de madera que no tiene una pata. Una pata le falta, ¿verdad? Y entonces esa no tiene una pata porque es en recuerdo de las minas antipersonales y de toda la gente que ha sido mutilada por Mira, la presencia de estas minas. Entonces, esa silla es la silla rota el creo que le dicen, monumento, ¿no? la silla rota, exacto, y es el monumento, y desde ahí si estás ahí en esa plaza, estás viendo de frente Naciones Unidas. Entonces, ahí está la puerta y, bueno, te tienes que Con todas pasar las banderas. sí, tienes que pasar con tu badge, esta cosa para pasar, y ya te dejan entrar, y entonces vas por todas Ay, esas Dios, aquí banderas. estaban. Ah, bueno, ahorita Y vemos bueno, esta es la esto. directora, bueno, Sí, que eso creo y que no mucha gente lo sabe. Aquí ujú. están los temas que se ven en Ginebra. Creo que tú los alcanzas a ver, yo no los veo muy Ah, bien. sí, y me faltó también hablar de desarme, ¿eh? Ah, exacto, Me faltó exacto. hablar de la conferencia de desarme, que está ahorita paralizada, pero la conferencia de desarme, hay negociaciones sobre armas eh, químicas y Ujú, bacteriológicas, y bueno, la conferencia de desarme es importante. ¿Qué otros temas? Bueno, pues la igualdad de género, ujú, bueno, los asuntos humanitarios, em, las negociaciones de paz, que es lo que hablábamos. Bueno, digo, ojalá que se sienten a negociar la sí, paz entre Ucrania y Rusia, no y sabemos Rusia. todavía, pero sí ha habido muchas negociaciones y hay varias pláticas de paz, y todavía siguen entre la oposición y el gobierno de Siria, por ejemplo.
Ok. y esas Ok. negociaciones son en Ginebra. Ujú. Em, pues sí, bueno, muchísimos Todos temas. estos temas. Y como ¿Qué más? El decíamos, medio hay una ambiente. presidenta Ujú, que yo no sabía, ujú. pero hay una presidenta en cada una de las sedes, entiendo, ¿verdad? Sí, y la sede en Ginebra es Tatiana, no me acuerdo bien su apellido, pero ella es la directora de Naciones Unidas, es de nacionalidad rusa Ujú. y Fíjate. ella es la que está, ajá, y ella está al cargo de las Naciones Unidas en Ginebra, pero su puesto es, ¿cómo te diré? Es un poco más diplomático, las Diplomático. relaciones con las misiones y todo, pero no es así que salió la directora a decir a una conferencia de prensa, no. Ok. Es más bien diplomática Diplomática. su función, exacto. Ok, ok. Ujú. Y mira, ahí sí es, Sí, platícanos qué estamos viendo. esta es la sala del Consejo de Derechos Humanos y aquí es donde sesiona el Consejo 3 veces al año. Esa cúpula que tú ves es de un artista español que se llama Barceló, Ujú. y se supone que es el cosmos y el universo y el cosmos, y entonces es una cosa con unas como unas estalactitas así, pues, parece que se te va a caer el techo, ¿no? Pero es una belleza Sí, se ve. alucinante, es alucinante esa cúpula, Ujú. porque Barceló quiso recordar un poco, bueno, esto un poco, le dicen, eh, bueno, es un poco exagerado que le digan así, pero como la Sixtina de las Ok, Naciones Unidas, una cosa así, mira. ¿no? Pero sí es, es impresionante de la Sí, belleza. Y sí hay un ambiente muy particular cuando estás ahí en el consejo bajo ese cosmos, sí, porque también es la diversidad de toda la gente que está ahí abajo, ¿no? O sea, claro. son todos los colores de todas partes. Y bueno, pues ahí se sesiona, se sientan en una parte los miembros del consejo, que son estos 47, que se van eligiendo, cada tantos años se rotan y están todos los países que tienen su representante ante el consejo, que aunque no son miembros, pero son observadores y están allí eh, para participar en los debates, en las sesiones, etcétera. Y ahí también se hace el examen periódico universal de cada país, Mm, que es este examen que hace el Consejo de cómo va el récord de derechos humanos de cada ok, país. Se hace cada 4 años y todos los países pasan por la lupa de ese consejo. mira. Ujú. Sí, me imagino que debe ser impresionante estar ahí abajo. Se Sí, crea un ambiente muy particular, ¿no? muy particular y por acá, o sea, un ladito de donde está estos asientos que tú ves así en tres partes, Ujú. ahí atrás se ven otros asientos así como más apartaditos Ah, sí. y todo ahí es donde se sienta la prensa. Ah, mira, son los Ujú. lugares de prensa. Son los lugares de prensa. Y siempre, Mira, bueno, y la prensa está ahí presente y no hay problema si te paras y vas y le preguntas al embajador de, no sé, de Noruega, oye, ¿por qué dijiste eso? Pues, o sea, te okey, paras y ahí atrásito le preguntas y te voltea y te contesta. O sin sea, no, no, problema, no es de que, sin problema que, ay, no, la prensa, no, no, no vengan. No, que no no, se no, sí. acerque. Sí, sí, no, exacto, no, no. Oye, este otro salón, Esta es la conferencia, esa es la sala de desarme ujú, y es en donde se hacen, es la conferencia de desarme, en donde se hacen las negociaciones de desarme nuclear y de todo esto que te decía de las armas bacteriológicas y todo ujú, eso. Y también decorado con estos, bueno, es una maravilla estas paredes y también en el techo son unos murales murales, impresionantes, impresionantes, bellísimos, y es ahí donde se hacen estas negociaciones. Este palacio leía que es de por allá de 1929, ¿no? Sí, sí, no, no, bueno, y además es todo art déco. Sí, Y ¿verdad? sí, o sea, entras ahí y es como back to o sea, regresando al pasado, porque, y además lo tienen divino, bueno, los asientos, las lámparas, Todo todo es art impecable, ¿no? déco, pero lo que están haciendo ahorita es una gran remodelación, Ah, mira, pero, pero enorme. O sea, ahorita,
es imposible pasar de un lado para el okey. otro. O sea, es un desastre ahorita el palacio, porque lo están convirtiendo para que sea sostenible, Ah, eh, claro. con energía limpia, eh, eh, estas celdas para el sol solares, El aire están haciendo, acondicionado, que luego es con bueno, sí, agua y sí, cosas y así, ¿no? cambiando las ventanas, o sea, imagínate los ventanales, No, bueno, y también porque ya había, el mobiliario ya era muy viejo, pero siempre conservando el look, toda la digamos, el arquitectura, ¿no? Claro. estilo y la arquitectura, por supuesto, pero están remodelando todo porque sí, Mira. ya estaba ya muy viejito. Ujú. Y mira lo que dices justamente, los Es jardines, una ¿no? belleza. Sí, no, no, Sí. bueno, es que es una belleza Qué de envidia te tenemos edificio. de tu oficina. Sí, es una belleza. Yo voy caminando por ahí y digo, bueno, pero, pues, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es 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 bellísimo y ¿Tú vas es diario? muy, muy bonito. Sí, casi diario O voy. sea, sí es tu oficina Digo, ahí. y sí, y tenemos la prensa, tenemos oficinas y tenemos salas de prensa en donde tienes tu escritorio y ahí pues te llegas, te sientas, te conectas, vas por todos lados, sí, sí, hay todo un pasillo en donde están todos los periodistas. Entonces ¿Tus siempre ahí está cubículos? sí, sí, y está el bar de la de la Okey, prensa, que no es un bar, sino que es un café. okey, Y entonces siempre hay periodistas ahí, claro, y hablando, y qué pasó, y ya te opinando. enteraste, y que no sé qué. Pero con la pandemia eso se detuvo muchísimo. Ahorita con la renovación también se ha detenido esto, pero ya pronto ya va a empezar otra vez a agarrar vida y ya están las sesiones presenciales, entonces ahí va otra vez Claro. esto caminando otra vez. Ujú. Pensando todo esto, te tengo otra encomienda. Más bien, creo que tienes que escribir un libro de tus Ajá, años allá, y bueno, más bien, uno de los capítulos tiene que ser de la pandemia. Ya está, exactamente, ahí ya está está. estructurado. Gracias, perfecto. ¿Sabes qué? Te voy a comprar la idea. Yo creo que sí deberías, Sí, porque ya la voy todo a esto que comprar. estamos viendo y que lo vivas diariamente, toda esta interacción tanto con los otros periodistas como con la gente que está ahí y la información que se detona de allá, pues no mucha gente lo tiene. Así que ahí está la No, muy encomienda. afortunada, muy afortunada. Bueno, te la compro y si sale el libro voy a decir, Y bueno, aquí lo vamos a presentar. eso fue una idea de Omar. Eso. Mira, nomás, No, no, bueno, mira nada más que belleza. Ahorita están limpiando ese globo que ves ahí, lo están limpiando, va a quedar muy, muy, muy bonito y es un lugar espectacular, sí, espectacular. sí, sí. No, Mm. bueno, y mira, ya aquí, ¿qué salón es? Esta es la sala de las asambleas y esta es también en donde se reúnen para hacer, pues, no sé, debates o si hay alguna conferencia, por ejemplo, que viene el secretario general a dar una conferencia sobre Okey, eh, la, no sé, sobre la cuestión alimentaria, por ejemplo, y entonces ahí en esa asamblea se hace. Ahí también se hacen las sesiones de la Asamblea Mundial de la Salud, que vienen todos los ministros de salud de todo el mundo y entonces es en esa sala de asambleas donde se hace. También se hace ahí la asamblea anual de la Organización Internacional del Trabajo okey. y que vienen todos los ministros del trabajo y todo se hace ahí en la sala de las asambleas, que es el salón más grande y que da cabida, o sea, donde cabe todo mundo, Todo mundo. embajadores, delegados, ministros, delegaciones, prensa, todo mundo cabe Todo. ahí. Sí, Oye, y como decías hace rato, allá ujú, pasa cualquier cantidad de personalidades, ¿no? Aquí puse algunas, pero sí, desde el expresidente Cedillo sí, hasta cualquier cantidad, ¿no? De sí, que los ves pasar, me mira, imagino, en los pasillos, ¿no? sí, 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 bueno, los veo pasar y, bueno, ahí estamos viendo, eh, digo, es el presidente suizo, por supuesto, Ujú. Greta Thunberg que estuvo Greta allí. Thunberg. Ahí abajo es en una de estas fiestas que te digo que organicé de la CANU, que cuando era presidenta, y ella es Corinne Momal, que en ese tiempo era la jefa del servicio de prensa, Ujú. y él era el director de
de la ONU en Ginebra. Entonces, luego, bueno, arriba está, cuando estoy ahí con el expresidente Cedillo, Ujú. y también, bueno, nos tocó una conferencia con, con la actriz Kate Kate Blanchett. Blanchett. Han ido varias actrices, fue, por supuesto, Angelina Jolie, Ujú. fue Tom Salma Hanks creo que estuvo por Hayek, allá, ¿no? Tom Hanks, creo que también, no me tocó a mí Tom ¿Ah, no Hanks, te tocó? pero sí, no, bueno, pero por ejemplo, alguien que fue muy interesante que estuvo allí y que fue desgarrador Ujú. fue la novia de Khashoggi, el periodista que fue asesinado Asesinado. Wow. en el consulado de, ¿cómo se dice?, de Arabia Saudita en Estambul, y hablar con ella y escucharla, y así oímos a muchísima gente y víctimas activistas y de Porque todo, tienes, premios Nobel de la Paz. claro. Bueno, por ejemplo, tuvimos allí que también sucede, los del Premio Nobel de la Paz que son los de las armas nucleares, que Ujú. son los del ICANN, se llama Ajá. el instituto que estaban en Ginebra y ahí vamos todos corriendo a ver a los del El premio Premio Nobel Nobel cuando de lo la anunciaron. Paz. Sí, sí. Y bueno, pues todos los días hay cosas. No, bueno, como decías, parece que no pasa nada, pero pasa de todo, ¿no? No, bueno, De pasa de todo, todo. literal. Déjame leer unos mensajes. Dice Patricia, es Sí, importante difundir el trabajo de los organismos internacionales y lo que logran los representantes de México en ellos. Gracias, Gabriela. Y sí, totalmente. Y dice Otón Rafael, qué interesante recorrido, cuánto hay que conocer y aprender. Felicidades, Gabriela, por tu trayectoria. Y es gracias. Julieta y Otón, te mandan felicitar. Ah, Eh, muchísimas gracias. yo quería, pues ya, vamos a la recta final, si no aquí nos quedamos 6 horas. Sí, Te sí. quería preguntar justamente por la agenda internacional para este 2023. ¿Tú cómo la ves? ¿Qué temas ves importantes? A lo mejor algunos que tal vez no le estemos poniendo foco. ¿Cómo lo ves tú desde allá? Pues mira, para este año, bueno, por supuesto, el conflicto en Ujú. Ucrania, o sea, la invasión rusa en Ucrania va a estar en la agenda. Es importantísimo y a ver cómo se va desarrollando el conflicto. No sabemos qué va a pasar. Ojalá que se puedan sentar a la mesa y puedan negociar, porque que no queremos es que el conflicto se desborde, que se salga de las Claro. fronteras y queremos que, bueno, todo el mundo quiere que la gente y los refugiados regresen a su Ujú. país y que esto se termine porque está afectando muchísimo a todo el mundo. O Ujú. sea, esto está teniendo efectos en todas partes por los precios del petróleo, por los precios de los alimentos, por tantas cosas y sobre todo por la cuestión humanitaria, tantos millones de refugiados y bueno, que están devastando todo este país, ¿no? Ujú. Yo creo que eso va a estar en la agenda, eso va a ser muy importante. Creo que otro tema muy importante va a ser el de la migración. Ujú. Eh, estas oleadas de migrantes, no nada más en América Latina, sino en África, en el Medio Oriente, en todas partes, sobre todo por cuestiones quizá que vamos a empezar a ver del cambio climático, Ujú. vamos a empezar a ver a personas, les llaman refugiados del clima, pero bueno, pues Claro. así se les llama, pero gente que va a huir de las sequías o de las hambrunas o de que no hay cosechas o Ujú. porque no ha llovido, etcétera. Sí, claro. Y también por cuestiones políticas, porque están huyendo de conflictos en sus países. Y como estamos viendo ahorita, las oleadas que van hacia Estados Unidos, Ujú. de venezolanos, nicaragüenses, cubanos, haitianos, Haitianos. que están huyendo y que México es un país clave porque puede ser el destino, porque Estados Unidos ya nos están Exacto. usando de país, tercer país seguro Receptor, ¿no? Ujú. y está tratando de que les resolvamos su problema, porque en De que se queden realidad aquí, ¿verdad?
Sí, bueno, y que resolvamos su problema, porque en realidad las convenciones y las leyes en Estados Unidos es que una persona que quiere, que pide asilo, tiene que estar en el país en donde lo pide. Sí, Y claro. bueno, entonces, bueno, pero esta situación de la migración creo que también va a ser muy importante este año. Yo creo que va a estar en la agenda. Ujú, También el cambio climático, por supuesto. El cambio climático va a ser importantísimo y creo que también y va a ser muy importante la cuestión de la democracia. ujú, Estos países, bueno, y los regímenes autócratas, la falta de acceso a la democracia, a las elecciones libres. Creo que esto va a ser muy importante en este año porque la democracia está sufriendo, yo creo que un, un golpe en ujú. varias partes del mundo y digo, por ejemplo, México, ¿no? O sea, entonces sí, sí, yo creo que también este asunto va a ser muy importante y bueno, no sé, se me escaparán algunas cosas, pero también, bueno, no sé, no queremos que, sobre todo en Ucrania y que la cuestión está que no Ey, haya un problema hola, hola. nuclear. Ujú. ¿Me oyes? ¿Me fui? ¿Qué pasó? ¿Ahí me oyes? Sí, sí te escucho. Se nos fue a los dos la señal, creo que fue a Ah, mí. No qué sé, pero raro. creo que ya te escuchamos. Qué raro. Bueno, pues básicamente Alcanzamos es a esto. escuchar bien lo que decías, esto último de Ucrania. Y Ok, bueno, como decías, lo de la democracia, platicábamos aquí con Alejandra Latapi, justamente, el tema del populismo, ¿no? Que sí. cómo está afectando justamente, y hay varios libros por ahí que lo dicen, pues como algunos dicen el fin de las democracias, etcétera, ¿no? Pero sí mucho a causa de este populismo, ¿no? Sí, por eso es tan importante poner el ojo en ese tema. Y bueno, pues lo que es importante es que los ciudadanos o las personas de todos lados defendamos el derecho que tenemos de elegir a nuestros gobernantes y de defender la democracia, porque pues es el pilar para el desarrollo pues de nuestros países, ¿no? Claro, Entonces, y bueno, es uno de los principios también de Naciones Unidas, el de defender la democracia en los países. Entonces, claro, creo que se va a hacer un tema también a seguir muy, muy importante. claro. Oye, ya llegando a la Ujú. recta final, ahora sí, ¿cómo se Sí. percibe a México desde allá? ¿Cómo ves que perciba pues tanto la prensa como los organismos y bueno, todos los voceros que están por allá, ¿cómo alcanzas a ver que identifican o que perciben a México, Ujú. tanto de manera general como la política exterior? Pues mira, yo he visto un cambio, Ujú, porque hace un tiempo México era muy respetado por la calidad de sus diplomáticos. ok, O sea, los diplomáticos mexicanos son de los mejores que hay. ujú, Eh, Alcanzan a tender puentes, a hacer esto que eh, atrás ¿no? Tras bambalinas, como ujú, decimos, sí, sí, eh, tejer fino y todo eso, ¿no? tejer fino y son muy, bueno, eran muy tirados para adelante, diplomáticos de carrera, Ujú, con una presencia, una preparación, una cultura. Entonces, México era muy respetado y tenía mucho peso ok, diplomático en este mundo multilateral. ujú, Desde el 2018 que cambiaron las cosas, cambió el gobierno, la política exterior no le importa mucho a este gobierno, ujú, los diplomáticos tampoco. eh, el servicio diplomático ha bajado de nivel y de prestigio, y también lo que están viendo, o sea, ya no pesa tanto la opinión de México, la porque opinión, más bien ya la opinión no está importando, pero también lo que está pasando es que se está viendo cómo México está cambiando, digamos, em, su postura ujú, ante las cuestiones.
hay muchas preocupaciones en México, de México, por ejemplo, de la militarización, de lo que está Ujú, ocurriendo con la militarización en México, que la gente no entiende ujú, y los diplomáticos no entienden qué está pasando, no entienden qué está pasando con los asesinatos a periodistas. claro. Hay o sea, les escandaliza a los diplomáticos cuando les preguntas que en México maten así a Oye, ¿qué te tantos dicen los periodistas otros y, corresponsales? en este, no, bueno, los corresponsales dicen, ¿vas a México? Exacto. Ten cuidado, no digas que vas a estar allá. Sí, me imagino la O sea, percepción que y han de tener mira, digo, ellos en no, especial, ¿no? bueno, sí, sí, cuídate mucho, bueno, pero sí hay mucha preocupación por esto, por las desapariciones también. O sea, no pueden creer y la cantidad de muertos. O sea, cuando yo digo, bueno, es que hay un promedio de 80 personas que homicidios dolosos, Al no día, hay, pero no hay guerra en tu exacto. país, no hay guerra. O sea, ¿qué está pasando? Eso es sí. Sí, Y luego esta postura en las votaciones. Entonces, por ejemplo, en el Consejo de Derechos Humanos, se votó una resolución en la que se pedía un debate sobre los crímenes que están, bueno, los campos de reeducación mm, en China, en Xinjiang, en la zona de ujú. Xinjiang, en donde la minoría uigur, la minoría musulmana, pues les están borrando su cultura literal. Uf, Entonces, quería, bueno, va a haber un debate, querían hacer un debate sobre esto, sobre la situación. China metió muchísima presión a muchísimos países y esta resolución no pasó en el Consejo de Derechos Humanos por eso. Pero México, por ejemplo, se abstuvo ok, fíjate, cuando en otro tiempo México hubiera votado a favor. claro, Y la abstención aquí es un no. claro. Entonces, eso nos llamó muchísimo la El no atención y votar no es neutro, ¿no? Sino que sí, sí, no, y le llamó, te vas hacia claro, un lado. le llamó muchísimo la atención a los diplomáticos, decían, pero a los miembros del consejo, pero ¿por qué México está votando así? Luego, por ejemplo, eh, hubo una resolución para poner un relator especial para Rusia, no por la guerra en Ucrania, sino por la situación dentro de Rusia, la falta de libertad de expresión, el acoso a las activistas, el acoso a las organizaciones de la sociedad civil, a los miembros del LGBTI. Bueno, entonces esta resolución sí pasó en el Consejo de Derechos Humanos, pero México se abstuvo. Se abstuvo. Creo que se ha entendido mal la política Estrada. Y me Entonces, imagino que este tipo de decisiones, pues sí han de ser para todos estos países desconcertante, ¿no? De pues por qué México porque, no no, porque está. normalmente México es muy a favor de los Ujú, derechos humanos y en el Consejo era eh, sí, muy, muy activo. Por ejemplo, México fue de los que empezaron con el Grupo de Lima en el Consejo de Derechos Humanos y que empezaron a hablar de la situación en Venezuela, por ejemplo. ujú. Entonces, de este problema de que no había medicamentos, que no había alimentos, que la gente en la cárcel, presos políticos. Bueno, pues la última resolución que hubo es para extender el mandato de la misión de investigación sobre la situación en Venezuela. También Se se abstuvo, abstuvo México. se Cuando cambió México antes era el líder del grupo de Lima que le llaman, que era pues justo para para cuestionar investigar la todo esto, ¿no? situación, ajá, de los derechos humanos ahí. Entonces, este cambio, así como que al, a la comunidad internacional, a los países que son más, digamos, con más libertades y que Sí. normalmente casaban con México, están muy sorprendidos y yo diría que decepcionados de lo que está haciendo México porque la política exterior no existe. Y más con un gobierno que se dice de izquierda, ¿no? Ha Bueno, de ser totalmente, totalmente desconcertante totalmente, el por qué no totalmente. se está votando con eso, ¿no? Sí, sí, Gaby, muchísimas gracias de verdad por todo esto. Te digo, nos podríamos quedar aquí horas. Yo nada más quería sí. cerrar con dos fotos. Ujú. Una de ellas es esta, mira, que me encontré. Ah, con mis hijos. Que ahí están tus hijos. Sí, Eh, Me imagino, ¿cuántos años tenían cuando llegaron allá a Ginebra? estaban adolescentes mis hijos, ya vas a empezar a hacerle cuentas de mi No, no, no. edad. No, estaban Pero ha de haber adolescentes cuando sido difícil llegamos. para ellos también, ¿no?
sí, muy difícil, pero bueno, son chicos muy, pues bueno, se han adaptado al cambio, a las situaciones y bueno, pues así tocó, pero sí, llegaron aquí adolescentes, los 3. Sí, Bueno, sí, no sí. aquí, a Ginebra. Allá, sigues en Sí, sí, Ginebra. sí. Oye, y quería hablar de uno en particular, que es Ah, sí, actor. sí, es Me actor. enteré que es actor. Sí, Platícanos un Sebastián. poquito de Sebastián, Bueno, que gracias por preguntar. Sebastián Capitán Viveros. Sí, hombre, y se pone el nombre así de largo, pero bueno. Sebastián Capitán Viveros es mi hijo, es actor. Él vive en Londres. Ujú, Él estudió en la universidad, él estudió 5 años, hizo su BA, o sea, digamos como la licenciatura ujú, en ujú, drama en la University of the Arts London, en la Universidad de Artes de Londres. ujú, Y bueno, estudió 5 años. Él ha participado en varias obras de teatro. Hizo ujú. una obra de teatro que se llama Sweat, Sweat, estaba viendo ahí Sweat, algunos. que es Ujú. sudor, es la que está ahí abajo en un Sí, bar, ajá. que hace de un ayudante en un bar y él es un hispano colombiano Ujú, y es la época en que empiezan a llegar muchos migrantes a Estados Unidos y esta situación del rechazo a los que llegan a Estados Unidos, de eso se trata esa obra de teatro. Esa obra de teatro fue muy importante, bueno, muy premiada, sí ¿no? estuvo muy premiada y estuvo en uno de los teatros más importantes de Londres. Ujú, Entonces esa fue muy, muy interesante. También hizo una obra de teatro que se llama Moreno, que es donde se ve con una camiseta roja, ujú, que ahí el papel es el de un futbolista de fútbol americano sí. y es de los futbolistas que empezaron a hincarse y a levantar el Ujú. puño por el racismo contra los jugadores Protestando por el racismo. en el deporte, ajá. Sí, sí, sí. Sí, y entonces esa la otra también es de Sweat, ha estado Y en varias series, ¿no? en varias series, sí, en varias series, digo, ha hecho papeles de todo tipo, chiquitos, más grandes. Ujú. Estuvo, por ejemplo, en Spider-Man, pero no tenía Ah, una claro, línea, o sea, no habló ahí, pero bueno, pero ahí estaba. ahí lo podemos ver. También, ahí también, y tuvo una presencia muy chiquitita en una que se llama 355 que es una de estas de super acá de Hollywood, bueno, De superproducción. sí, superproducciones. Ha estado también en producciones chiquitas, ha estado en series también, en algunas escenas, eh, está haciendo proyectos, pero es interesante porque es uno de los pocos actores hispanos Hispano. que está en Londres y que habla, bueno, domina perfectamente el inglés, también el Ujú. francés y el español. Mira, Entonces, eso le da, pues, cierta, le bueno, abre el tiene mucha, panorama mucho, ¿no? sí, mucha versatilidad y todo, y también rapea, también es Ah, rapero, claro, que es de hip bueno, hop, tiene, ¿verdad? sí, Estaba viendo también por ahí. es rapero y bueno, Multifacético. sí, y es bastante, es muy simpático, la verdad es que, y muy tenaz en su objetivo y en su amor por la actuación. Y bueno, pues es lo que, no es fácil, la carrera es muy No, me puedo difícil, imaginar, claro. pero pues ahí está, dándole a todo lo que puede. Ya lo apunté aquí para entrevistarlo, ¿eh? Nos tienes que hacer ahí el Ah, vínculo. muchísimas gracias, claro que sí, y además es muy simpático. Luego platicamos para ver cuándo lo podemos tener por acá. Gaby, de Claro que sí. verdad, muchas, muchas gracias. Gracias por darnos este tiempo de tus vacaciones aquí en México. Interesantísimo todo esto que nos platicas, todo este enfoque desde allá que ves diariamente a México con los ojos estando allá. Y todo este trabajo diario que haces. Muchas gracias, muchas felicidades por tu No, hombre, carrera. gracias a ti. Y te vamos a estar siguiendo. Platícanos, estás ya nos decías, en proceso. Sí, ¿En dónde más? estoy en proceso, también escribo en Opinión 51, Opinión una 51, plataforma claro.
Ajá, bueno, una plataforma extraordinaria donde escriben de solamente mujeres, ¿no? las plumas más poderosas de México. Sí, Bueno, sí, es eso. literalmente. También escribo en Eje Central, Eje tengo Central. una columna allí y ya. Tienes colaboraciones con Raimundo Rivapalacio también, ¿no? En su Con noticiero, Raimundo, sí, sí, con Raimundo cuando hay temas así de coyuntura, que ya lo sí, tuvimos aquí también también a Raimundo. con Raimundo, por supuesto. Y bueno, pues eso es lo que estoy haciendo y algunas participaciones o colaboraciones de radio o así para cuando hay cuestiones, y sobre todo con la pandemia hice muchísimas cosas. Claro, Y bueno, pues normalmente es eso, pero mi medio principal es Proceso. proceso. Buenísimo. Ujú, Ahí te podemos seguir. Muchas gracias de verdad. Disfruta México. Buen ujú. viaje de regreso. Y bueno, ahí te estaremos siguiendo. Muchas gracias a todos los que nos vieron o escucharon, ya sea en vivo o en sus repeticiones. Y bueno, estén pendientes la próxima semana, una entrevista igual de interesante. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Cuídate mucho. Muchísimas gracias y qué buena entrevista, eres buenísimo. Ay, bueno, Que viniendo de una excelente corresponsal de trabajo, allá. ¿no? Es excelente tu trabajo y muchísimas gracias por tomar bueno, por interesarte en mi trabajo. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Un abrazote y estamos en contacto. Que estés muy Claro bien. que sí, claro que sí. Hasta Bye, luego. bye. Bye a Bye. todos.